Cordial saludo, mi nombre es Karen Daniela Casas Espitia. El día de hoy voy a exponer las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. El curso del grupo es 184, tutora a cargo, Juliet Paola Bravo. Fecha de realización del video, 21 de noviembre del 2025. En este ejercicio exploramos las diferentes formas de violencia que se presentan en la vida cotidiana, estructurales, simbólicas y cotidianas. El propósito principal fue identificar cómo estas violencias afectan la construcción de identidades y subjetividades, tanto en quienes la sufren como quienes de manera consciente o inconsciente la reproducen. Este trabajo buscó identificar las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas que muchas veces están presentes en nuestro entorno, pero pasan desapercibidas porque se han naturalizado. Reconocerlas nos permite entender cómo influyen en nuestras experiencias diarias, nuestras relaciones y en la forma que nos vemos a nosotros mismos. El ejercicio nos invita a observar con una mirada crítica estas prácticas, mensajes y normas que repetimos sin cuestionar. Para lograrlo, utilicé la matriz de análisis de manera personal, reflexionando desde un enfoque dual, primero como víctima o testigo de estas situaciones y luego como agente o posible reproductor de violencia. Esta herramienta me permite mirar de forma crítica mis experiencias y reconocer patrones de comportamientos y actitudes que influyen en la vida social y cultural que vivimos día a día. La importancia de este ejercicio radica en que nos ayuda a visibilizar las violencias naturalizadas y comprender cómo impactan en nuestra subjetividad e identidad, moldeando la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Esta reflexión es clave para promover relaciones más respetuosas, equitativas y conscientes en nuestro entorno cotidiano. Ahora vamos a ver el desarrollo por categorías claves. Como primero tenemos la violencia simbólica, en el cual nos hace representación a las siguientes dos preguntas. ¿Cómo se manifiesta en su vida cotidiana? O sea, ¿cómo se manifiesta en mi vida cotidiana? ¿Qué expresiones naturalizadas logran visibilizar a través de este ejercicio? Cabe decir que la violencia simbólica se manifiesta a través de frases, normas o actitudes que parezcan normales, pero que reproducen desigualdad. En lo cotidiano aparece cuando se juzga la forma de hablar, de vestir, de comportarse, según lo que la sociedad considera adecuado. A través de la matriz identifiqué comentarios, burlas o actitudes que había visto o incluso reproducido sin darme cuenta. Cómo creer que ciertas expresiones, gustos o comportamientos no eran correctos. Para ciertas personas, este análisis permitió reconocer que muchas de estas prácticas están tan normalizadas que pasan inadvertidas, pero sí afectan la autoestima y las relaciones sociales. Como segunda, tenemos identidades de género y sexualidad. ¿Qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Formas de control y crítica hacia las conductas que no encajan en roles tradicionales, comentarios que refuerzan lo correcto según el género, críticas según vestimenta o forma de hablar, normalización de estereotipos, chistes y comentarios machistas, modelos familiares y escolares rígidos, medios que refuerzan roles fijos y desigualdades. Surgen formas de control cuando se impone ideas rígidas sobre cómo debe comportarse una mujer o un hombre, qué ropa debe usar o qué actitudes son apropiadas. Estas expectativas generan presión, exclusión y señalamiento hacia quienes no encajan en los modelos tradicionales. Sabemos que bueno, los estereotipos se vuelven parte de lo cotidiano mediante chistes, comentarios, roles domésticos, formas de educación en la escuela y mensajes de los medios. Cuando se repiten sin cuestionarse, parecen naturales, lo cual aumenta la discriminación hacia identidades no normativas. Como tercero, tenemos la etnicidad y la racialización. ¿Qué experiencias o discursos relevan discriminación? ¿Cómo se normalizan estereotipos? La discriminación se expresa en burlas hacia rasgos físicos, formas de hablar o costumbres culturales, así como los tratos diferentes según el color de piel o la procedencia. Comentarios aparentemente inocentes pueden reafirmar jerarquías raciales. Es muy importante por eso, digamos, cuando desde muy chiquitos a los niños o niñas enseñarles el respeto, que tratarse mal con los compañeritos o decirse en palabras de más por ser diferentes a ellos mismos, no son juegos ni es diversión, porque después van creciendo con esa mentalidad y por eso es muy importante enseñarles de manera respetuosa las bases del respeto y las formas en las que se puede ir generando violencia. La repetición constante de ideas negativas o limitaciones sobre ciertos grupos étnicos hace que la sociedad las vea como naturales. Esto genera prejuicios que afectan la interacción social y la valoración de la diversidad cultural. Como cuarto, tenemos con la condición socioeconómica, que esa es bastante común, y cómo se refleja la violencia basada en el nivel socioeconómico laboral, cómo afecta las oportunidades y la participación social.
Manifestaciones de violencia, juicios por el barrio donde vive la persona, vergüenza o burla hacia trabajos considerados poco valorados. Cabe recalcar que todos los trabajos son muy valorados y muy importantes. Cada trabajo tiene su importancia en el hábitat donde estamos viviendo. Diferenciación en el trato según vestimenta o apariencia. Impacto en oportunidades, limitación para acceder a espacios educativos o laborales, exclusión en actividades sociales, autoexclusión por miedo al juicio, menor credibilidad a personas con menos recursos. Tenemos también la migración y movilidad. ¿Qué barreras o estigmas enfrentan las personas migrantes? ¿Cómo se relaciona esta situación con el acceso a derechos y servicios? Barreras y estigmas, prejuicios por nacionalidad o acento, exclusión en espacios comunitarios, dificultad para acceder a trabajos y vivienda, acceso a derechos y servicios, trámites complejos y demorados, restricciones en salud y educación. Las personas migrantes suelen enfrentar prejuicios relacionados con su acento, su nacionalidad o su situación económica. Esto crea barreras para encontrar trabajo, vivienda o acceder a servicios públicos, o por el solo hecho de creer que una persona es de bajos recursos o viene de otra nacionalidad, darse uno el derecho de poder tratar mal a esa persona o tratarlo como si fuera un ladrón o fuera una persona simplemente insignificante de la calle. El estigma y la xenofobia, que es muy común y la vemos demasiado, dificultan el acceso a salud, educación y trabajo formal. La falta de regulación o documentos completa también genera un trato desigual por parte de instituciones y comunidades. También tenemos la discapacidad y neurodivergencia, que esa, la verdad, yo admiro mucho a esas personas que tienen alguna discapacidad y eso y me duele mucho cuando son afectadas por comentarios muy hirientes. ¿Qué formas de exclusión simbólica y estructural se reconocen? ¿Qué cambios se requieren desde una mirada inclusiva? Perdón. Formas de exclusión identificada, infantilización y sobreprotección, ambientes no accesibles, falta de ajustes reaccionables en instituciones. Aparecen cuando se infantiliza a las personas con discapacidad, cuando se duda de sus capacidades, y eso es mucho, nosotros la vemos mucho. Creemos que por el hecho de nosotros sobreproteger a esa persona con cierta condición, estamos haciéndole un bien a esa persona y en realidad la estamos deporbajeando como si esa persona no tuviera las mismas capacidades. Y claro, tiene ciertas dificultades, pero tiene las capacidades, incluso desarrolla ciertas habilidades que yo me sorprendo mucho de las habilidades que pueden llegar a construir al paso del tiempo. Se necesitan transformaciones que incluyen accesibilidad universal, educación inclusiva, formación en empatía, lenguaje respetuoso y políticas públicas que garanticen igualdad real de participación. También es clave romper con la idea de que la discapacidad implica incapacidad, y no es así. Violencia institucional. Esa la vemos mucho en nosotros también como cuando fuimos estudiantes. ¿Qué instituciones se evidencian como productoras de violencia? La burocracia es promotora de violencia y de qué tipo? Se reproduce violencia, escuelas, bullying, salud, policía y entidades públicas en el control excesivo y discriminación, la burocracia como promotora de violencia, procesos lentos, exclusión y frustración, barreras para acceder a servicios básicos. Si la burocracia puede generar violencia administrativa, psicológica y simbólica al dificultar el acceso a derechos, ignorar solicitudes, crear procesos desgastantes o invisibilizar a ciertos grupos, esto produce frustración, desigualdad y exclusión, especialmente en poblaciones vulnerables. Ahora, reflexionemos desde la doble perspectiva de víctima y victimario. ¿Cómo se reconoce el rol propio como agente productor de violencia? Al identificar palabras, gestos o decisiones que producen desigualdad, silencios o exclusiones, al reconocer que no solo recibimos violencia, sino que también la ejercemos de forma naturalizada en lo cotidiano, especialmente en relaciones cercanas. ¿Qué aprendizajes emergen al controlar esta dimensión ética? Surge una conciencia crítica sobre nuestras prácticas, se desarrolla empatía, responsabilidad y capacidad de autorregulación. Comprendemos que transformar la violencia exige reconocer nuestras propias acciones, cuestionarlas y actuar desde el respeto, la escucha y la corresponsabilidad en la vida diaria. Como conclusiones del ejercicio, reconocer las violencias normalizadas en la vida cotidiana me permitió comprender que estas no son hechos aislados, sino dinámica que atraviesan nuestras relaciones, influyen en nuestros comportamientos y terminan configurando nuestras identidades individuales y colectivas, tal como lo plantea Bourdieu, 1999. La violencia simbólica opera de forma sutil y cotidiana, legitimándose a través de prácticas, palabras y gestos que parecen naturales, pero que reproducen desigualdad profundamente arraigadas desde la perspectiva asumir mi rol tanto como víctima como agente de violencia. Abre una reflexión ética que, como señala Freire, de 1970, exige una conciencia crítica capaz de cuestionar las estructuras que sostienen dichas prácticas y que interrogan mis propios actos, decisiones y silencios. A partir del análisis
RAC 3, comprendo que las identidades no se construyen en el vacío, sino en medio de relaciones marcadas por tensiones, jerarquías y escenarios donde la violencia, muchas veces invisible, cotidiana, lo que creemos que somos y cómo habitamos el mundo. Este ejercicio me hace ver que transformando dichas prácticas implica asumir una responsabilidad personal y colectiva, revisar mis comportamientos, promover diálogos respetuosos, abrir espacios de escucha y actuar desde la ética del reconocimiento del otro. Como por último tenemos las referencias bibliográficas y esto es todo por el ejercicio. Recuerden que todo cambio inicia por nosotros. Iniciemos por pequeños actos, iniciemos por nosotros mismos. Si queremos que el mundo cambie, primero cambiemos nuestro mundo. Más acción, más resultados. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.